Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia, un nuevo programa, en esta ocasión un nuevo espacio que vamos a dedicar al mundo de las mujeres en la historia, que cada vez, hay que decirlo, están adoptando, y nosotros todos, tanto hombres y mujeres, estamos pues dando un sentido quizás más realista, ¿no?, a la labor que han realizado muchas mujeres a lo largo de la historia. Vamos a hablar de Isabel la Católica, una de las monarcas más importantes de la historia de España, y también de Urraca de León, quizás la reina más importante en la Edad Media y también una de las monarcas más extraordinarias por todo lo que fue capaz y se aventuró y se atrevió a hacer en su momento. Hablaremos también de las Amazonas. Vamos a recuperar ese cronovisor que hicimos con Jesús Callejo, dedicado a estas extraordinarias mujeres africanas que servían no solamente de militares, de soldados para defender a un monarca, sino que también su tarea trasciende en algo mucho más valioso, quizás algo mucho más humano, que va detrás de ese simple aspecto de mujeres fuertes, guerreras, que todos hemos pensado, pues alejándonos sobre todo de ese mito, ¿no?, y de esa idea un tanto irreal de las Amazonas en la antigüedad, en la antigua Grecia. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Nos arrancaron de nuestro hogar, algo que no se hace ni a los animales salvajes. ¿Es natural robar del nido los polluelos que no han aprendido a volar? ¿No correrá angustiada su madre para picotear y graznar desesperada? ¿Se dejará la loba arrebatar a sus lobeznos de la cueva sin enseñar sus fauces y dar dentelladas al aire? Así nos arrancaron de Arévalo, justo antes de que yo comenzara a ser mujer, y mi hermano, un hombre. Aquella mañana aferraba la mano de tu tío Alfonso mientras unos soldados nos obligaban a subir a la galera, cuyas ventanas estaban cubiertas de finas telas púrpuras para que el pueblo no fuera testigo de aquel secuestro. En ese momento escuché voces fuera. Sentía temor de asomarme, pero reconocí la de madre al instante. Aunque no era su voz, sino un grito desgarrador que salía de lo más profundo de su alma. Lloraba y suplicaba como solo una madre sabe hacerlo. Escuchamos las primeras líneas, la primera página de la novela La prisionera del trono, de nuestro invitado Mario Escobar, en donde esta primera entrega de lo que es una trilogía, publicado por un nuevo sello editorial del Grupo Planeta, Historia sin H, ahí es la anomalía, pero es la versión griega, ¿no? Me decía ahora nuestro invitado, digo, bueno, la versión griega estaría con un alfa, ¿no?, con una A, no la A latina que tiene, ¿no? Se me cae el bolígrafo, no pasa nada, me he agochado a por él, estas son cosas del directo. Pero en cualquier caso es una novela extraordinaria, un sello extraordinario y una forma magistral de comenzar a relatar la vida de Isabel la Católica, ¿no? En esa voz escuchábamos ahora esos inicios, ¿no?, de esa separación y sobre todo un ambiente absolutamente convulso, el de Castilla en aquel siglo XV. Mario Escobar, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues un gran placer estar contigo de nuevo. Uh-huh. Vamos a descubrir a una Isabel antes de ser reina. ¿Cómo nos la tenemos que imaginar? Yo creo que es un personajazo, ¿no? Me ha dado muchas alegrías y esta etapa es muy desconocida, ¿no? Yo quería presentar a la mujer antes que a la reina,
nunca mejor dicho. Fue una niña en una situación muy difícil. Su padre muere cuando ella tiene 3 años, su madre se vuelve loca mientras están en Arévalo, no tiene muchos referentes. Luego tiene a su hermano Enrique, hermanastro, y a su mujer Juana de Portugal, que sospechan de ella y de su hermano, porque Alfonso, ¿no? Porque saben que los nobles castellanos son muy levantiscos. Por tanto, es una niña angustiada, muy reprimida, en un palacio muy grande, donde escucha de noche a su madre hablar sobre don Álvaro de Luna, ¿no? Y su padre, ¿no? Entonces, me imagino una infancia muy triste, pero todo eso además se rompe cuando en el relato que se ha dicho, ¿no? Se ha estado recitando y leyendo, se habla de cómo la arrebatan de los brazos de su madre de una manera violenta y se la llevan a Segovia, ¿no? Entonces, una niña triste, que no había nacido para ser reina, muy desgraciada, pero que todo eso le va a dar una fuerza que la va a convertir en uno de los personajes más importantes de la historia. Uh-huh. Recordemos que estamos en una época, iba a decir convulsa, todas han sido convulsas realmente, ¿no? En la historia de España, la historia de Castilla en este caso. Una corte, un escenario similar, si no superior o más cruel, ¿no? Que lo que podemos ver en el Juego de Tronos, con intereses en todos los bandos, y Isabel aparece ahí en medio, ¿no? De la nada, casi, ¿no? Sí, era una prisionera, ¿no? Más que la reina que imaginamos, esa reina victoriosa, es una adolescente, a punto de ser adolescente, 10, 11 años, está llegando a Segovia, una corte muy hostil, mujer de su hermano muy cruel, no quiere que se relacione con su propia hija, los tiene en los sitios peores del palacio, estos nobles conspirando constantemente, y ella se ha dado cuenta ya de varias cosas, ¿no? Cómo esos nobles han conspirado contra su propio padre. Juan II fue un hombre muy manipulado por su marido, su primer ministro, luego también por su propia esposa, Isabel de Portugal, y luego además su hermano también lo estaba siendo, ¿no? Beltrán, que era su mano derecha, manipulaba constantemente todo lo que hacía, y los nobles querían presionar por otro lado. Ella se da cuenta de que el poder tiene mucho más que, ¿verdad?, la corona, el oropel, sino, como dices tú, toda esa trama de conspiraciones alrededor, y una Castilla que lleva casi en guerra civil constante durante un siglo. Y ella va observando todo eso. Y tiene además una persona muy cercana, Chacón, que había sido mano derecha de Álvaro de Luna y que va a ser uno de sus consejeros, que le va a advertir de esto, ¿no? Cuidado con la duración, cuidado con el poder, y ella se va a dar cuenta de que siempre van a intentar manipularla. Lo acabas de decir, ¿no? Es una Castilla casi en continua guerra civil. Ella vive en un mundo absolutamente hostil, y precisamente ese contexto es lo que hace que ella se sienta tan insegura y sea incapaz de confiar en absolutamente nadie, ¿no? No se puede fiar, nunca mejor dicho, ni de su propio hermanastro, y es verdad que Enrique siente cierta cercanía hacia ella. Luego vamos a ver adelante que intenta protegerles de alguna manera, pero lo más importante en ese momento era la política, ¿no? No olvidemos que los Trastámara eran cainitas, ¿no? Mataban padres a hijos, hermanos entre hermanos por el poder, y eso está además en las dos ramas, ¿no? En la aragonesa, que luego va a tener protagonismo en la novela cuando Fernando el Católico entre en acción, y en la castellana, ¿no? Y eso es un hándicap, un problema muy gordo sobre la mente de Isabel, que sí siempre se siente en peligro, pero es muy astuta. Y también una gran amante de los libros, ¿no? Es una cosa curiosa que yo creo que también se desconoce, cómo los libros le hacen reflexionar mucho sobre la vida. Uh-huh. En aquella época las mujeres eran preparadas para para el futuro, como princesas, como reinas. Isabel en este caso tuvo preparación para afrontar el futuro que tenía, que le esperaba, que se suponía que le podía esperar. Pues es curioso, fue más por su madre, porque ella, como no estaba preparada para ser reina, pero Fray Martín de Córdoba, que es un erudito de la época, había sido profesor en Toulouse, le enseña sus primeros latines en la etapa de Arévalo, la educa. De hecho, escribe luego un libro de cómo deben comportarse las damas, dedicado a ella, y luego también Chacón es un educador político, y posteriormente en la biblioteca de Segovia encuentra un refugio, ¿no? Hay varias escenas en la novela sobre esa biblioteca, archivo a la vez, y es emocionante ver a esa niña todavía casi adolescente, pues refugiándose en los libros, porque ella sabe que en el fondo va a ser moneda de cambio. Se le van a proponer muchos matrimonios, ¿no? Y ella va a ir uno a uno rechazándolos, ¿no? Porque tiene un carácter fuerte, y sobre todo
quiere ser dueña de su destino, algo muy raro en la época. Yo recuerdo hace muchos años que fui a dar una charla de Egipto, no tenía nada que ver con esto, a Medina del Campo, y en aquella época, pues hace casi 20 años, estaban todavía dándole vueltas con la idea de llevarla a los altares, ¿no? A Isabel la Católica. Yo no sé en qué estado estará las circunstancias, pero por lo que has conocido de su biografía, antes decías, ¿no?, que estás entusiasmado con el personaje. A veces, a mí me sucede también, yo como autor de novela, a veces idealizamos, ¿no?, a los personajes con los que entramos en contacto, nos encariñamos mucho con ellos y luego descubrimos que quizás, pues a lo mejor las fuentes o están idealizadas o son nuestros ojos los que idealizan a esos personajes. Desde un punto de vista lo más blanco, lo más prístino, lo más alejado de emociones, ¿cómo describirías a Isabel la Católica? Pues mira, estuve en Arévalo presentando el libro, que allí son tan fan que llevan tatuado el nombre de Isabel, o sea, imagínate el nivel, ¿no? Y de hecho, vamos, entusiasmados también, como pasa, ¿no? Y me decía, pues uno de los cronistas de la ciudad, Richard, me decía que está el proceso de canonización muy avanzado. Hay un sacerdote francés que parece el que lo está impulsando, y sin duda pues Isabel tenía sus claroscuros. Lo que pasa es que, claro, en esta primera etapa de su vida es una joven adolescente, voy a llegar hasta los 18 años aproximadamente, que es cuando se casa con Fernando, todavía no ha tocado poder, y lo que sí vemos en ella es una persona muy noble, una persona que cumple su palabra cuando ella tiene la tentación, ¿no? Muere su hermano Alfonso y tiene la tentación de llevar el bando castellano que va contra el rey, decide esperar. Dice, no quiero enfrentarme a mi hermano, no quiero volver a caer en las guerras civiles. Una cosa que se ve mucho es que ama mucho Castilla. De hecho, una de las razones por las que nunca quería casarse, irse lejos con el rey de Portugal, con un infante de Francia, con los diferentes candidatos que tiene, es porque ella no quiere alejarse de Castilla. Eso lo había metido muy en vena Chacón y su madre, ¿no? Ese amor al reino por encima de sus intereses. Y eso sí lo vamos a ver mucho en esta etapa de su vida. Luego, claro, los intereses políticos, los cambios, las circunstancias, su marido Fernando, que no es precisamente tan noble en muchos sentidos, va a hacer que su forma de ver la política cambie, ¿no? Pero también veremos cómo va a proteger, por ejemplo, a los indios en América, cómo va a evitar la esclavitud de los canarios, especialmente de La Gomera. Vemos en ella, por tanto, algunas aspiraciones muy humanistas, muy diferentes a la imagen que tenemos de ella. Imagínate, cuando Cristóbal Colón se va a América, le dice, no esclavices a las personas que vas a encontrar. ¿Y qué hace Cristóbal Colón? Se trae 100 esclavos. Y le dice, no, son súbditos míos, y los libera. Entonces vemos en ella un carácter humanitario avanzado a su época, donde cree la dignidad humana, pero luego ya, claro, en las siguientes novelas, con la Inquisición y otros episodios más turbulentos, pues la expulsión de los judíos. Vamos a ver dónde llega el corazón de esa Isabel. Uh-huh. ¿Qué papel, cómo fue su relación con Juana la Beltraneja, ¿no? Su alter ego, en el sentido de las dos iban hacia el trono, pero con muchos problemas, ¿no? Bueno, yo creo que vio en ella una víctima, ¿no? Imagínate que te rechazan desde niña, dudan de la paternidad de tu padre, con cierta sospecha, porque pensemos que había tenido 2 esposas, más de 15 años, casi 14 años, que no había tenido hijos, descendencia, y de repente rápidamente le sale una hija, ¿no? Pero yo creo que sentía lástima por ella. Había sido muy manipulada políticamente, había vivido una infancia muy parecida a la de Isabel, porque había estado de castillo en castillo, protegiéndola supuestamente, pero encerrada, separada de su propia madre, que acabará teniendo 2 hijos gemelos con un noble. O sea, es todo muy Juego de Tronos, como decías. Entonces, es una vida también muy tortuosa, ¿no? Isabel nunca tomó venganza, ni siquiera, no solo contra ella, sino contra aquellos nobles que se habían puesto en su contra, ¿no? Entonces, creo que había una relación compleja, pero que se puso muchas veces en la piel de su enemiga política. Porque en el medio de todo estaba Enrique IV, ¿no? El hermanastro, un poco una figura también muy importante, lógicamente, en esta época. Sí, pero muy mal entendida. Era un poeta. Era, curiosamente, un hombre muy culto, que amaba mucho el tema morisco. De hecho, él vestía la morisca. Su guardia personal era musulmana, no se fía mucho de los castellanos. Y como su padre Juan II, habían sido gente que había fomentado las letras, la cultura, ¿no? Y no tenía ese afán político. Y yo creo que en esa parte conectó muy bien con Isabel, pero fue un hombre muy manipulado y que nunca fue feliz, ¿no? Es un rey que no quería reinar, obligado a reinar, y con una nobleza levantisca, el marqués de Villena especialmente, que es el gran villano,
que no les dejaba tregua, ¿no? Guerra tras guerra, y una Castilla cada vez que iba empobreciéndose más y en un gran deterioro. Y eso va a cambiar cuando luego llegue Isabel al trono. Uh-huh. En el título de tu novela, La prisionera del trono, estás hablando precisamente, yo creo que es una descripción muy clara de las circunstancias, ¿no?, que rodeaban a la figura de Isabel, futura Isabel la Católica, la futura reina de Castilla, ¿no? ¿Cuándo empieza ella a dejar de ser una mujer prisionera, más o menos marioneta de gente del contexto, de su alrededor, y empieza a pensar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, y va a ser líder de su propio destino? Pues mira, yo creo que después de los acuerdos de los toros de Guisando, hay muchos que la intentan presionar para que se revele a su hermano, como el arzobispo Carrillo, ¿no?, como el propio marqués de Villena, gente muy cercana, y ella no escucha esas voces. Empiezan a darse cuenta de que no va a ser la típica persona manipulable, como habían sido su hermanastro y su propio padre, sino que va a poner coto a la nobleza castellana. ¿Sabes uno de los actos simbólicos que hizo cuando llegó al poder? Cogió todas las torres de los castillos de Castilla, que sabemos que hay tan hermosos, y las mochó. Les quitó las defensas para demostrar que se había acabado la época de los nobles y que empezaba un nuevo reino en el que los reyes iban a gobernar por igual a todos los vasallos, ¿no? Y eso es un gesto simbólico, pero también de fuerza, diciendo, a mí nadie me va a manipular. Y claro, hay que pensar en un mundo de hombres, ¿cómo se toma la llegada de una mujer? Pues mira, Castilla es otra característica muy curiosa. Imagínate que Castilla, por ejemplo, las mujeres podían heredar, podían gobernar tierras, podían reinar si no había varones. El papel de la mujer en Castilla es tan importante que nunca pierde su apellido. De hecho, es una cosa que casi se conserva en España. Y vemos cómo la mujer castellana siempre tuvo mucha fuerza y mucha libertad comparada con otras mujeres, y eso va a aprovechar Isabel, esa fuerza de la mujer castellana. Mario Escobar acaba de publicar La prisionera del trono, la primera entrega de una trilogía fascinante dedicada a la figura de Isabel la Católica. Mario, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Año de 1492. Granada acaba de rendirse. En Santa Fe, en la Vega Granadina, los reyes católicos reciben a un navegante de origen misterioso con una idea audaz: llegar a las Indias navegando hacia el poniente. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Música apoteósica, la que estamos escuchando de fondo es un fragmento de la ópera Urraca, una creación de Igor Escudero, una creación de ópera Fuerteventura. El tema, el nombre de esa ópera es precisamente Urraca. Yo creo que nadie mejor que ella se merece una música tan apoteósica. Hace unas semanas le dedicábamos un cronovisor, y ya sabéis que en el cronovisor siempre insertamos algunos cortes de invitados que en un par de minutos nos dan unas claves, algunas pistas sobre el personaje, el tema que estamos tratando. Y en esa ocasión, al conocer a la invitada que vamos a tener en estos minutos, yo preferí no utilizarla y charlar con ella de una forma pues mucho más distendida y cercana aquí en esta máquina del tiempo en el estudio. Ella es Teresa Martín. Teresa, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Tú llevas 16, 17 años ya viviendo en España, eres de Estados Unidos, trabajas en el CSIC, y yo te decía antes la pregunta, ¿por qué
te ha cautivado tanto la figura de doña Urraca. Yo como leonés pues me siento muy, muy orgulloso, ¿no?, de que alguien desde tan fuera, la gente dirá, bueno, tú eres egiptólogo y no tienes nada que ver con el Cairo y Luxor, ¿no?, y también estudias la cultura faraónica, pero sí, pero la figura de Urraca te cautivó desde que estabas haciendo la tesis doctoral, ¿no? Efectivamente, hace 30 años ya que vine aquí para el año del Fulbright, que es una beca americana para intercambios internacionales, y para estudiar la iglesia de San Isidoro de León. Y fue poco a poco, cuando estaba estudiando esta iglesia, sus esculturas, sus pinturas, que empecé a percibir la presencia de Urraca, la reina, no solo Urraca la infanta, que siempre se había dicho que la infanta, la buena, era la mecenas de San Isidoro. Pues yo encontré bastantes razones para pensar que, aunque su tía Urraca había hecho sus partes, la reina Urraca también había sido una mecenas muy importante de San Isidoro de León. Se suele confundir, ¿no? Y a mí me costó, hasta que me hice con ello, confundir a la Urraca del Cáliz con la Urraca reina, ¿no? Sí. Estamos con Urraca I a finales del siglo XI y comienzos del siglo XII. Recordemos que ella nació en el año 1081 y murió en el año 1126, hace 900 años, el 8 de marzo, hace 900 años de esa muerte, y está enterrada en la basílica, precisamente en el Panteón de los Reyes de San Isidoro. Teresa, ¿cuál era el contexto histórico brevemente de Urraca I de León que le hizo llegar al trono? Pues es una historia francamente apasionante. De película, casi, ¿no? De película. Debería serlo. No es de sorprender que hay muchas novelas ya sobre ella, pero sí sorprende que no hay películas, porque realmente es un personaje que tenía que haber sido muy inteligente y con mucho ímpetu, porque la habían casado cuando ella era una niña a su primer marido, Raimundo de Borgoña, y juntos fueron los gobernantes de Galicia. Raimundo fue un conde, pero ella siempre infanta. No se llamaba nunca condesa por su matrimonio con él. Cuando él murió en 1107, se quedó viuda, y esto es el momento clave de su punto de partida, porque hasta entonces se llamaba emperatriz incluso de Galicia, que tiene su gracia, y luego, cuando se murió su único hermano, de las muchas mujeres de su padre Alfonso VI, es el momento en que ella ya vio que el trono de León podría ser suyo. Cuando su padre muere en 1109, es ella ya que su padre había dicho a todos sus magnates: esta va a ser mi heredera. Era la primogénita legítima de Alfonso VI, junto con su mujer Constanza de Borgoña. Ella se casó entonces con Alfonso I de Aragón, un matrimonio fallido casi desde el primer momento. Y ellos dos hicieron un acuerdo en que cada uno reinaba en el territorio del otro, pero realmente lo que quería cada uno es reinar entero. Tuvieron en este acuerdo la idea de que cualquier descendencia suya sería el heredero de todo el terreno, desde Cataluña hasta Galicia, hasta Portugal. Pero nunca tuvieron descendencia. Además, uno de los títulos que ella siempre pregonaba, ¿no?, era la reina de toda Hispania, ¿no?, de toda España. Ya la idea, dentro de ese contexto que decías ahora de la boda con el rey de Aragón, había un aspecto también político, pero yo no sé si también la idea de acallar, de apaciguar, de controlar a esta reina Urraca, que empezaba a ser un poco incómoda, ¿no?, y molestar a mucha gente. Bueno, según nos cuenta una crónica árabe, ella tenía muchos pretendientes, pero podría haber cogido a alguien de Castilla, pero entonces los leoneses no iban a estar tan de acuerdo. Al coger a alguien de Aragón, que ya era un rey poderoso, sí, quizá querían controlarla,
pero no lo consiguieron. Además, yo creo que ella empezó a ser incómoda, ¿no? Desde un principio, ¿no? Hay que pensar en una sociedad absolutamente patriarcal, en donde el hombre tenía el protagonismo de absolutamente todo, y su hermano Sancho, cuando muere en la batalla de Euclés, su padre, Alfonso VI, decide nombrarla a ella heredera. ¿Cómo sentó esta idea? ¿Cómo se tomaron todos los nobles, la gente de la corte, esta idea de tener una reina tan particular como luego sería Urraca? Pues yo creo que no pensaron que ella iba a reinar, que sí, que heredaba todo el territorio, Galicia, León y Castilla, pero que realmente estaría por debajo de su marido. Y en esos primeros años, cuando estaban, supongo, que intentando tener descendencia y viendo que no había manera de hacer las paces entre ellos, es cuando ella con sus seguidores se hacían más fuerte y se enfrentaron con Alfonso y los suyos. ¿Cómo nos tenemos que imaginar a la verdadera Urraca? Hay fuentes, porque claro, los textos que han llegado hasta nosotros en ocasiones son bastante misóginos, ¿no? Por eso que decía, ¿no? Hay que verlo no con ese presentismo de decir, es que eran unos asquerosos machistas, no, era lo que se llevaba en la época y hay que entenderlo así. Incluso muchas mujeres lo aceptaban como algo natural, algo normal. Imagino que muchas mujeres de la nobleza no verían con buenos ojos que Urraca, siendo mujer, pudiera gobernar, porque era el pensamiento que estaba en aquella época, ¿no? Pero ¿cómo era la verdadera Urraca? Que si se puede intuir algo más allá de esas crónicas misóginas que había en la época. Para mí es muy interesante el uso de la palabra dominus para un hombre o domina para una mujer, porque realmente significa el quien gobierna, quien tiene el poder. Y creo que no les molestaba tanto que Urraca dominaba en ciertas áreas, pero que quería dominar en todo es el problema. Ella llevaba sus ejércitos cuando iba a la batalla. Cuando estaba con los obispos, ella firmaba en los documentos por encima de ellos. Entonces, el poder creo que era más importante que el género. Pero no todas las mujeres que tendrían derecho al poder lo ejercían de esta misma manera. Si pensamos en Petronila de Aragón, unas décadas después, ella también heredó el trono, pero no tenía la misma personalidad, quizá tenía mala salud, murió joven, pero se ve que ella lo que quería es pasar su reino a su hijo, no reinar ella. Urraca quería reinar, porque tenía una hija mayor de edad, tenía quien va a ser Alfonso VII, un niño, pero ya coronado rey por el obispo de Santiago de Compostela, que ella tenía un poco de complicación con él. Luego le instaló en Toledo y con eso consiguió neutralizar el poder de los gallegos frente a los castellanos. Entonces, yo la veo como una persona muy inteligente, con muchas estrategias que podemos percibir tanto de los documentos, que son muy escuetos, pero nos hablan, por ejemplo, de que hacía intercambios para tener un caballo de guerra. Con esto sabemos que ella está pensando como un general, o en otros que construye muchos hospitales, porque los peregrinos que iban a Santiago morían de frío o les atacaban los ladrones. Entonces construía entre León y Santiago una serie de hospitales. Por lo tanto, está pensando también en el pueblo. También en las donaciones que hacía a distintos monasterios, como San Zoilo de Carrión de los Condes, o a catedrales como Santiago de Compostela, o, más importante que ningún otro, la que fue la iglesia dinástica de su familia, San Isidoro de León. Ella hizo una gran donación en el año 1117. Y pongo esta fecha como la clave de todo su reinado. Si llegó al trono en 1109 y estuvo con Alfonso I hasta más o menos 1112, nada, esos primeros años de su reinado sí que fueron muy complicados y
podría no haber funcionado. Ella podría haber fracasado y él ganado. Pero cuando llegamos ya a 1117 es el momento de inflexión en el que ella domina las revueltas en Santiago y en otros sitios, hace una gran donación a San Isidoro y hace las paces con su ya ex marido Alfonso I. Es una tregua de 3 años que se renueva cada 3 años hasta el fin de su reinado. Uh-huh. Claro, fíjate, el otro día lo comentábamos Jesús Callejo y yo también en el cronovisor. Teresa Martín, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que uno de los apelativos, ¿no? Uno de los adjetivos, mejor dicho, que se suele adjuntar a la figura de Urraca es que era ambiciosa. Y claro, yo pienso, ¿qué demonios? ¿Qué rey no es ambicioso? O sea, tú ves ese apelativo, esa faceta en un rey y no sucede nada. Y lo ves en una mujer y ya, bueno, pues ya puedes ya pensar absolutamente de todo, ¿no? Pero claro, la naturaleza de la realeza que había en el corazón de Urraca era exactamente igual al de un rey. Era ambiciosa porque todos los reyes son ambiciosos, ¿no? Absolutamente. Y ha estado en la clave, porque ella ha hecho muchas cosas que han hecho los reyes y no hay comentario. Los reyes, si roban iglesias, no se llama robar, primero, se llama tomar prestado, ¿no? Exigir que el obispo les paga no sé cuántas monedas de plata para ir a la guerra. Si lo hace Urraca es porque ella desvalija las iglesias y roba piezas que habían dado sus tías infantas, etcétera. O, lo que más me llama la atención, ella, después de sus 2 matrimonios, tomó un favorito, lo vamos a llamar, un consorte, sería una concubina si ella fuera rey, pero nadie dice la palabra concubino. Pero realmente Pedro González, ¿no? Sí, era su concubino. Y sus hijos con él fueron reconocidos en el corte de su día y en el corte de su hijo Alfonso VII. Te iba a preguntar por él, Pedro González, lo te aquí anotado, ¿no? El conde de Lara. Sí. Sí, a todas luces era su amante. ¿Qué papel jugó en su vida? Porque claro, ella, el matrimonio real, ese matrimonio político, pues quizás no tuvo éxito y quizás la felicidad la encontró donde nadie menos lo esperaba, ¿no? En un noble, en un conde. Es muy difícil percibir en la documentación que nos ha quedado si fue feliz con él o si fue otra estrategia de tener una pareja que también fue su armiguer, su general, una persona muy importante en el corte, una figura de gran poder. Lo cierto es que entre 1112 y hasta su muerte en parto, es lo que nos ha llegado, ha tenido con él por lo menos 4 hijos, 2 que sobrevivieron, uno que se recuerda en una donación memorial y solo le llaman puer, un niño pequeño, y luego la niña con que ella se murió al dar a luz cuando tenía como 45 años. Por lo tanto, duró mucho tiempo esa relación y le dio mucha fuerza para tener controlada la parte de Castilla, que ella no dominaba de la misma manera, pero al no casarse con él, ella siempre se quedaba por encima. Era la reina y un conde. Uh-huh. Y el papel de la nobleza ya también, aparte de su acercamiento más físico casi, ¿no?, a Pedro González como conde, su acercamiento de Urraca, el acercamiento de Urraca a la nobleza también fue intenso precisamente para ganarse su favor, ¿no? Sí. Sí, por lo tanto tenemos en mucha documentación regalos de territorios. A veces dice, esto es de mi realengo, que es lo que he heredado como reina. Esto es de mi infantazgo, lo que he heredado como infanta. Pero cuenta con muchos territorios. Entonces coloca a las personas de manera estratégica o también a las órdenes militares.
en zonas de más conflicto, por ejemplo, entre Zamora y Portugal, da donaciones a los órdenes militares y así también tiene sus aliados. ¿Cuál es la herencia de Urraca I de León? Su bisnieta Isabel la Católica la tenía en mente a la hora de gobernar, pasó de soslayos, se olvidaron de ella. ¿Cuál es el recuerdo que quedó más o menos ahí en la Edad Media de esta figura de Urraca I de León? Pues ya entre un siglo y 2 siglos después de su muerte ya empiezan las calumnias. Son, por ejemplo, de que ella no murió en Saldaña, que sabemos que murió en Saldaña, sino cuando estaba robando la iglesia de San Isidoro, saliendo ella con todos los tesoros, fue la misma iglesia que la aplastó, y entonces hay imágenes de la época moderna que la enseñan por el suelo con todo el tesoro alrededor de ella, porque la misma iglesia de San Isidoro le había matado. Entonces, lo que se ha construido es esta idea de la persona que roba iglesias, porque hay muchos objetos que ella decía en un documento u otro, tomo estas piezas de plata y doy un territorio al cambio. Entonces, a veces los requiere, a veces hace una donación, pero... Y esto es lo que hacían los reyes también, porque los tesoros de las iglesias servían precisamente para esto. No estaban ahí como en un museo, no estaban solo para el uso de la iglesia, sino para que la iglesia, o en este caso los dueños, los nobles, la realeza, podía reutilizarlo en tiempos de necesidad. Pues eso, lo que sería normal en la Edad Media, ya con el paso de los siglos se convirtió en esta leyenda negra de que ella había robado. Muy interesante para mí, porque yo empecé con esa leyenda negra pensando que cuando estudiaba San Isidoro iba allí para estudiar solo el edificio. ¿Cuál fue mi sorpresa de encontrar un tesoro medieval importantísimo? Que, por ejemplo, personas como Ángela Franco había estudiado, porque hay una gran donación que hacen los abuelos de Urraca, Fernando I y Sancha. Cuando traen desde Sevilla las reliquias de San Isidoro, hacen una donación muy importante de tierras y de objetos. Pero ese documento no es del momento, 1063, sino que está escrito en el siglo XII. Y Encarnación Martín López ha dicho que tiene que estar escrito en la primera mitad del siglo XII por la forma de las letras, por el tamaño del pergamino, por una serie de razones. Lo que yo he asociado es ese documento con una donación que hizo Urraca a San Isidoro. Y es muy interesante que no hay ninguna pieza ahí hoy en día con su nombre. Tenemos una cruz de marfil que ahora está en el Museo Arqueológico Nacional con el nombre de Fernando y Sancha. Tenemos el famoso cáliz con el nombre de su tía Urraca. Tenemos ya en la siguiente generación, después de Urraca, un altar portátil de su hija Sancha. Pero saltamos la generación de Urraca. Y sin embargo, hay muchas piezas allí que son del siglo XII. Algunos pueden haber llegado, algunas otras piezas con la donación de sus abuelos, pero otros son del siglo XII. Por lo tanto, ¿de quiénes son? Podrían ser de Urraca I de León. Desde luego que es un personaje en el que tendremos que insistir, ¿no? Hemos tenido ahora pues un pequeño acercamiento, ¿no? Quizás más intenso del que tuvimos hace unas semanas en el cronovisor. Recordemos que estamos celebrando ese 9º centenario de su muerte. Celebrar la muerte de alguien, recordar, ¿no? Lo de celebrar me parece un poco de mal gusto, ¿no? Recordar la muerte, celebrar la muerte de alguien, ¿no? Ella murió el 8 de marzo del año 1126. Y bueno, este programa, que ya lo sabéis, está hecho al 100% por leoneses, pues desde luego que teníamos que volver a devolver la memoria
de Urraca I de León. Y lo hemos hecho junto con Teresa Martín. Ella es investigadora del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como siempre, Teresa, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti. Año 73 a.C. A la sombra del monte Vesubio, lo que comenzó como una fuga de 70 gladiadores se ha convertido en una pesadilla para Roma. El pretor Glabro cree que se encuentran atrapados en la cumbre, esperando a que el hambre haga el trabajo de las legiones. Pero el hambre solo agudiza el ingenio de los que no tienen nada que perder. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues aquí estoy, pero estoy dispuesto porque no me pienso perder la historia de hoy. Estas amazonas dan mucho juego. Yo voy tirando la caperuza del boli, que no sé dónde ha caído. Ahora la buscaré cuando estés hablando tú. Los nervios del momento. Los nervios del momento. Escuchábamos al comienzo del programa La mujer del rey, esa película del año 2022, en donde se habla de las amazonas de Dahomey, que marcan un poco ese punto de autenticidad de una historia legendaria que siempre hemos escuchado en Occidente, pues con esas referencias en el mundo clásico de las amazonas, de ejércitos solo de mujeres, que es algo pues muy atractivo, ¿no?, desde el punto de vista histórico, pero que quizás solamente en este punto de África podemos decir que es real, ¿no? Es real y no demasiado lejano en el tiempo, porque desaparecen oficialmente a finales del siglo XIX, a pesar de que la última amazona de Dahomey, ahora lo comentaremos, este reino, ¿no?, tan ancestral en el occidente de África, la última muere en los años 70 del siglo pasado. O sea que estamos hablando de un ejército de mujeres completamente femenino, guerreras como ellas solas y temibles por los enemigos con los que se enfrentaron, ¿no? Es verdad que cuando se habla de Amazonas, el nombre se lo dan los franceses. Su nombre es Agogí, que es el nombre que se utiliza en lengua fon para estas amazonas africanas, como también se las ha llamado. Luego comentaremos más detalles de ellas, pero es que cuando tú vas a Benín, que es el nombre que actualmente recibe el antiguo reino de Dahomey, pues la siguen teniendo un respeto tremendo, porque forman parte de la historia pasada y sobre todo del enfrentamiento que tuvieron con el ejército francés, porque al final se convierte en un protectorado, en una colonia francesa hasta que obtienen la independencia. Y de hecho yo vi una estatua de 30 metros de alto, recubierta de bronce, de una de estas agogíes, de una de estas amazonas, 30 metros, se dice pronto, lo cual es una reivindicación a todo ese ejército femenino del que tenemos constancia histórica, que lucharon, en fin, ya quisieran muchos hombres luchar como ellas, con uñas y dientes, y lo de los dientes lo digo con literal, ¿no? Literalmente, porque tenían dientes afilados que cuando ya no tenían el machete, no tenían el fusil o no tenían la lanza, utilizaban los dientes precisamente para matar. O sea que estamos hablando de auténticas guerreras, de auténticas amazonas y de mujeres muy veneradas, muy sagradas, porque eran las que tenía alrededor su rey y tenían, por supuesto, todos los privilegios de un ejército y de una guardia de élite. Muchas mujeres de aquella época hubieran deseado entrar en este cuerpo de élite, porque te puedes imaginar que cuando surgen estas mujeres, que ya sea a partir del siglo XVII hasta el siglo XIX, el resto de mujeres vivían en las condiciones más precarias y más humildes que te puedes imaginar, pero sin embargo ellas sí que tenían privilegios, incluso eran reverenciadas. Siempre había una mujer, una niña, que cuando ellas salían de palacio iba tocando una campanilla porque no las podías mirar ni siquiera tocar. Eso te da un poco el carácter sagrado que tenían las agogís, que tenían estas amazonas del antiguo reino de Dahomey. Uh-huh. Bueno, pues un tema realmente interesante y atractivo y muy desconocido. Yo tengo que decir que me voy a dejar llevar, porque tú acabas de venir precisamente de Benín, de este país tan fascinante que se encuentra, bueno, pues entre el Togo y Nigeria,
en el Océano Atlántico, en esta zona de Centroáfrica, y que marca un poco el escenario en donde nos vamos a mover en los próximos minutos, ¿no? Tenemos delante el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 15 de enero de 1894. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, están aquí todos bastante tranquilos, sosiego, pero los rostros, tanto de blancos como de negros, bueno, pues unos parecen los blanquitos, que parecen franceses, con rostro quizás más feliz, y los negros, pues un poco cabizbajos, ¿no? Poco cabizbajos porque estamos hablando del fin de este reino, un reino que surge en 1600 y que está terminando prácticamente ahora con la rendición de su último rey. Bueno, vamos a decir su penúltimo rey, ¿no? Estamos hablando de Béhanzin, que es el que vemos, el que ha resistido estas últimas batallas contra el ejército francés. Está claro que la desigualdad de armamento es muy clara porque el rey Béhanzin, por supuesto, ayudado por su ejército de Amazonas, estamos hablando de 4.000, tenía un ejército de 15.000 soldados, entre ellos estas 4.000 amazonas bien adiestradas. Y esta fecha, estamos en Abomey, que es la capital de este reino de Dahomey. En Abomey, donde están sus palacios reales, por cierto, están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es donde se firma esta capitulación, esta rendición, después de haber sido traicionado su rey Béhanzin. Por eso es un momento clave, porque Béhanzin se rinde a Francia ante el coronel Alfred Dodds, es un mulato senegalés, y dan el poder a Guchili, que era el hermano, un poco el hermano tonto, al que le dan el trono como un títere, ¿no? Para que continúe, pero siempre bajo la supervisión de los franceses. ¿Qué quiere decir? Que aquí se termina este reinado, cuidado, un reinado que floreció gracias a la esclavitud. Luego comentaremos si quieres, porque por entonces es cierto que los esclavistas, los negreros, la mayoría eran blancos, en fin, eran británicos, eran holandeses, eran franceses, pero también eran de muchas etnias negras de esta zona de África, ¿no? Donde capturaban a prisioneros para luego ser trasladados por el puerto de Huidag a distintas zonas de América, entre ellas a Brasil, entre ellas a Cuba o entre ellas a Haití. De ahí surgen luego variantes del vudú, porque no olvidemos que estamos en el reino de Dahomey, que es la cuna del vudú, que a día de hoy en Benín, cuando cambian el nombre, además lo cambian en 1975 por Benín, sigue siendo la cuna del vudú. De hecho, el 20% de la población sigue practicando el animismo, que ellos lo consideran como una auténtica religión. Bueno, pues hay que entrar un poco en situación en donde Béhanzin tiene que rendirse. Él es exiliado, deportado primero a Martinica y luego a Argelia, pero el cuerpo de estas amazonas, de este potente ejército, las amazonas de Dahomey, había quedado diezmado, prácticamente la mitad de ellas habían muerto en distintos conflictos, en distintas batallas. Y aquí es donde entra un poco, pues, quién eran estas mujeres, por qué estaban en este palacio real, con todos los privilegios que eso conllevaba, y quién eran, qué hacían, qué armamento tenían las auténticas amazonas de África. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Es bastante llamativo y no hay paralelos en otros lugares del planeta, en otras culturas, que quizás en un desarrollo tan grande, ¿no? Sí que es cierto que había en algunos ejércitos algunos corpúsculos de guardias de mujeres, etcétera, pero no un ejército tan preparado, tan desarrollado y tan organizado en este sentido como las amazonas de Dahomey, ¿no? ¿Cómo nacen? ¿Quién llegaba a ser una mujer soldado en este ejército de amazonas? Pues mira, nacen de una forma muy singular porque, claro,
no hay otro ejemplo en toda África, ¿no?, de estas características. Es lo que tú dices, hay mujeres que han guerreado, está claro. Luego, si quieres, hablamos un poco del mito de las Amazonas, tanto en Grecia como en los cronistas de Indias, que también se encontraron con estas leyendas. Incluso Marco Polo también hace alusión a ellas, etcétera, etcétera. Pero en el caso de las guerreras de Dahomey, estas amazonas africanas, nacen pues cuando nace prácticamente el reino de Dahomey, que era un poderoso estado africano que existió aproximadamente entre el año 1600 hasta 1904, que es cuando ya desaparecen como tal, y en esta zona de África Occidental, y surgen pues gracias al pueblo Fon, porque allá hay muchas etnias, ¿no? Entonces el pueblo Fon o los yorubas son de las etnias más predominantes, y el pueblo Fon, igual que los yorubas, practicaban también el vudú, que también es muy importante tenerlo en cuenta, porque están dentro de esa cosmovisión religiosa. Para entonces, lo que es la religión y la política estaban estrechamente unidas. Por supuesto, era una monarquía absolutista, el rey estaba considerado sagrado y la corte estaba muy estructurada en ministros y funcionarios, y dentro de la corte estaba este ejército de élite de mujeres que tenían que pasar un periodo de iniciación, no valía cualquiera. ¿Quién eran? Dicen que el origen eran antiguas cazadoras de elefantes, es decir, que ya habían mostrado su valentía cazando elefantes. Solían ser mujeres que o no querían o no podían casarse. Por entonces, una mujer no casada era un poco como una mujer estigmatizada. Pero había mujeres que no querían ser casadas porque los casamientos que había en aquel momento eran, pues ya sabes, de convención, para conseguir tierras o conseguir ganado. Entonces había mujeres que se resistían a ello, entonces querían entrar dentro de este ejército de agogís, que es como el nombre realmente que reciben. El nombre agogí en lengua Fon significa nuestras madres, o sea, para que veas un poco el carácter sagrado que tenían. ¿Y quién era? Pues eso, entraban muchas veces de forma voluntaria porque querían tener una vida mejor, a pesar de que la disciplina era muy dura, era una disciplina muy espartana, o bien también eran mujeres capturadas, pero que consideraban que tenían los requisitos para formar parte de este ejército profesional femenino. Eran entrenadas desde jóvenes, algunas entraban con 8 o 9 años de edad, y al final tenían una disciplina tan extrema que las obligaban pues prácticamente a tener una iniciación muy dura. De hecho, algunas mujeres morían en estas iniciaciones. ¿En qué consistía? Pues evidentemente estaban entrenadas en la lucha cuerpo a cuerpo, una gran disciplina militar, obediencia absoluta al rey y prohibición absoluta de tener relaciones sexuales, de casarse o de tener hijos. Es decir, estaban casadas metafóricamente con el rey. Tener relaciones sexuales una vez que ya formabas parte de este cuerpo de élite, que en el fondo era una sociedad secreta, no lo olvidemos, sociedad secreta femenina, tú no podías tener relaciones sexuales, o si las tenías, no quedarte embarazada, con lo cual utilizarían métodos anticonceptivos. Tenían el privilegio de sentarse en el Consejo Real, fumaban en pipa, porque también fumaba el rey en pipa. Fumar en pipa en aquella época era como un signo de distinción, ¿no? No lo podía hacer todo el mundo, o sea que la pipa era como un síntoma de realeza. Y por supuesto, practicaban otro tipo de disciplinas, practicaban el baile, el canto, la música, es decir, que servían un poco para todo. Pero lo importante era lo que te comentaba al principio, cuando ellas salían del palacio, porque ellas vivían en el palacio con todos los lujos que eso tenía. Fuera del palacio, pues era, en fin, el hada de piedra, ¿no? Era entrar en una época pues más complicada y con más hambre. Entonces, cuando ellas salían del palacio, una niña tocaba una campanilla delante de ellas para que se apartaran todas y para que miraran en otra dirección. Jesús Callejo, crononauta como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues como siempre, ha sido un auténtico placer, así que nos vemos la próxima semana. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, echándole una mano a Ana Caballero y controlando las redes sociales. Chumi Rodríguez a los mandos técnicos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares.
Nos seguimos escuchando aquí dentro de 7 días en la cadena SER. Feliz semana. Hasta entonces. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.